que saber distinguir entre lo macro y lo micro. En el ambiente macroeconómico, obviamente, Panamá reporta un crecimiento notorio, la recaudación fiscal fue la mejor en los últimos 10 años. Para que eso se traslade a progreso, el dinero tiene que circular y el dinero no está llegando donde tiene que llegar. El pequeño, el micro, el mediano empresario que ha sufrido obviamente la pandemia, ajustes de alquileres, ajustes bancarios, moratorias, en fin, una serie de desafíos grandes, apenas ahora despertaba. Pero el combustible, producto de nuevo de una situación internacional que está completamente fuera de nuestro control, lamentablemente resta. Y cada 2 viernes, por los últimos 4 meses, hemos estado recibiendo esa noticia de que en el bolsillo del panameño va a haber menos dinero. Entonces, hay algo que está afectándonos en el psiquis, o sea, la actitud. La demanda agregada se mide sí por el dinero, pero la demanda también se mide por la actitud y la capacidad de deseo. Ese deseo de gastar se ve menoscabado con noticias, te ve afectado psicológicamente. La tendencia, lamentablemente, es de seguir ese número subiendo y en la medida que eso siga pasando, menos dinero va a estar en el bolsillo del panameño. Entonces, en el micro, en el día a día, en la cotidianidad del panameño, lamentablemente, no estamos viendo esa holgura para que sea sostenible el crecimiento en el gasto. Recordemos una cosa, crecimiento y gasto son temas muy diferentes. El crecimiento macro, la minera, el canal, puertos y demás, eso va a seguir. De hecho, funcionarios de nuevo del gobierno, del Canal de Panamá, nunca han visto afectada su vida en los últimos 2 años. Sin embargo, el pequeño o el mediano empresario drásticamente no tiene acceso a crédito. Pero ¿cómo hacemos funcionar? que eso macro, perdona que te interrumpe, yo haciéndome la bola, porque al final pareciera que fueran distintas economías en un mismo país. Es así. Entonces, ¿cómo hacemos que eso macro también se derrame un poquitito sobre lo micro? Porque al final ahí es donde vamos a ver que el desempleo va a bajar, que la economía va a ir obviamente mejorando. Sí, hay 3 elementos que yo siento que no se han aterrizado. Uno, los acuerdos a los cuales se llegaron entre la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el gobierno para poder generar empleos no se han aterrizado. Las 43 propuestas que fueron acordadas, que fueron consensuadas, no se han implementado en la cotidianidad. En la medida que eso no pase, no vamos a ver mejora en el aspecto de empleo. Lo otro, la informalidad. Tenemos al 60% de los panameños en el sector informal. No están cotizando en la Caja de Seguro Social, están defendiendo lo poco que tienen en el día a día. Y el tercer elemento es que estamos a veces, yo creo que distanciados de la realidad del panameño. Hay panameños y panameñas que hoy están espaciando sus comidas. Esa es la realidad del panameño. Lamentablemente hay una indolencia manifiesta de parte del sector público que no inyecta ese dinero. Siento que tiene que haber de nuevo, y lo hemos hablado en radiografía no menos, 10, 12 veces, un sistema que apoye la reactivación crediticia y no pasa necesariamente por pedirle a un banco que sea más flexible. Los bancos no pueden ser flexibles en esta coyuntura tan compleja porque crearían una situación adversa para sus cuentavientes. Necesitamos confianza, necesitamos plenitud, pero necesitamos que esos fondos lleguen a donde se crea el empleo, que es en la mediana y pequeña empresa. Fíjese que el universo de Susan es más amplio que el mío. Ella me dice... Sí. Yo tengo un universo de 10 restaurantes con los que tengo una relación y sé que le fue mal. Sí. ¿No? El mío solamente es al que fui a desayunar. Y al que fui a desayunar había fila. Ah, bueno. Es decir, cuando yo salí había una fila esperando y había lluvia. Que le dé y la gracias gente a Dios. haciendo... Y a pesar de que estaba lloviendo, la gente estaba haciendo su fila. Entendí por qué la mesera cada rato iba a decir, ¿desea algo más? Bien. Lo cual quiere decir que, de acá, tenemos entonces todavía mucho por andar, porque 10-1, evidentemente, el abismo es muy grande. Mi única referencia es haber visto el Multiplaza y lo vi lleno. Ayer lo vi lleno, pero ella dice, yo tengo referencia de 2 más, ¿ves? Entonces ya eso te dice, tienes un universo mucho más amplio. Pero en fin, al final, más allá de la percepción que podamos tener nosotros, hay una realidad. Hay una crisis global, económica global. Pero fíjese, de la forma en que por lo menos a ese restaurante le iba bien, ¿verdad? Yo siento que mi país de alguna forma puede hacer para que en medio de lo que está pasando nos vaya bien. Aquí hubo crisis, aquí se han dado crisis mundiales y nosotros hemos salido bien librados. Sí. Y yo siento que si nosotros despertamos en algunas áreas nos puede ir mejor. Les pongo un ejemplo. Ya no nos puede servir de consuelo que el gobierno anterior dejó deudas de 2 años. No. Si yo debo desde septiembre a un productor, a esa gente que bajo sol y agua nos pone la comida en la mesa, yo tengo que ver la forma de pagarle a tiempo. Nada más para poner un ejemplo, ni hablar de otras áreas. Digo ese porque ese estuvo en el tapete
el día de hoy. ¿No le parece? El apalancamiento financiero y el endeudamiento que el país tiene, producto de pandemia y producto de otras acciones, definitivamente nos resta esa capacidad quizás de acceder a mercados de capitales de manera más agresiva. Y todo va a costar más. Así como el combustible cuesta más, la deuda, el acceso a capital para ejecutar está costando más. Las tasas de interés han venido subiendo vertiginosamente. Nada más hace apenas unos días se dio el crecimiento o el ajuste al alza más alto en los últimos 20 y tantos años en la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, que nos golpea, que nos afecta de una u otra forma. Sin embargo, con la creación de un instituto de planificación, producto del acuerdo del Bicentenario, quien ya tiene a un dueño en la figura del señor Guillermo Salazar, un hombre capaz, un hombre ducho en la materia de crecimiento, tenemos que volcar nuestro interés a ejecutar. Ya no hay tiempo, se acabó el tiempo hace mucho rato de esa ejecutoria, esa posibilidad, o sea, tiene que volcarse a la urgencia, a la ejecución. ¿Y cómo se da la ejecución? Bueno, con voluntad, con asignación de recursos, pero también con una devoción por medir. Tenemos esa métrica que no nos gusta, porque nos podemos de nuevo llenar de boca y llenar de palabras y de buenas intenciones. Y ya sabemos de nuevo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así que yo creo que de una u otra manera hay que encontrar en la urgencia, en la devoción por ejecutar, ese mandato que el pueblo exige, que el pueblo necesita hoy para poder llevar sustento a sus casas. Los problemas macros en nuevo se pueden solventar, pero los micros es cuestión de ya. Hombre, ahí están los 152 millones que la Cámara de Comercio dice, ahí están, Sí. que no se han desembolsado para la micro y pequeña empresa. Así es. Ahí está el tema de la basura, que se puede convertir en un ingreso para el ciudadano medio común si le damos un giro al esquema mental de nuestras autoridades. Pero para eso hay que trabajar y tener bien claro que el que está allí está para servir, no para seguir haciendo las mismas cosas o dejarlas de hacer porque lo hacía otro, no, es servir, esa mentalidad de servicio que siento es que a veces se pierde en el horizonte. Voy a ver cómo te complico la vida a ti que eres contribuyente, o cómo te complico la vida a ti que eres empresario, o cómo te complico a ti la vida que eres inversionista. No, tú eres un facilitador. O la resistencia a escuchar ideas. Hombre, Por ejemplo, no siempre tenemos nosotros el poder o la posesión de la verdad absoluta, y siento que a veces tanto gobernantes, dirigentes, a veces también el sector privado, todos pecamos de una u otra forma en ese apoderamiento de la verdad. Yo la tengo, yo la exijo y yo la ejecuto. Hombre, escuchemos, sentémonos, pero salgamos entonces con un plan de acción. Y más que plan, acción. No tanto la planificación, sino volquémonos a un... Ya no nos da tiempo, para planear y planificar mucho más. Entreguémonos a acciones que podamos medir en el corto plazo y ejecutarlas para entonces comunicar cada 2 semanas qué estamos haciendo, qué estamos logrando. Y resultados. Y resultados. Nada Sencillo. más como bien lo dice, yo por ejemplo en mi caso ya estoy cansada de escuchar miles de cosas. Sí. Yo quiero ver los resultados de eso que tanto se ha hablado. El tema de la baja demanda en estos 6 meses es una realidad. Es una realidad. O sea, no lo está inventando Susan Elizabeth Castillo. Entonces, todos los factores que tú mencionaste han afectado a ese grupo de empresarios, que al final lo que va a ocurrir es que ese grupo de empresarios ya golpeados, muchos de ellos van a terminar cerrando. ¿Y eso qué contribuye? A más desempleo. Entonces, quizás no les guste escuchar esto, pero es momento... Lo acabas de decir, ese plan, esos acuerdos que se dieron, esos 3 aspectos que mencionaste, para generar empleo, ¿en dónde están? No se molesten con el señor Quevedo cuando saca sus cifras. Es que los funcionarios del gobierno del señor Cortizo se molestan cuando escuchan al señor Quevedo. La verdad a veces duele, pero de la verdad y de los momentos complicados es en donde pueden surgir nuevas oportunidades. Y al final me siento y escucho esas voces que no me gusta escuchar, porque necesito generar empleo, necesito hacer que la gente se vaya por la vía de la formalidad. Pero te cuesta, ser formal te cuesta en este país, te cuesta mucha plata. Entonces al final se opta, mejor vamos a hacerlo por esta vía, y por eso es que hay demasiada informalidad. Entonces creo que el gobierno tiene la oportunidad, Carlos, de verdad, si lo quiere hacer en estos 2 últimos años, de arreglar esto y de empezar a ponerse de la mano de este grupo micro que es el más golpeado y es el que más genera empleo en este país y baja el Producto Interno Bruto. Hay que atreverse a probar también, a hacer prototipos. No tenemos necesariamente la respuesta a todos los problemas, pero la reactivación del crédito, por ejemplo, a través de un prototipo, escojamos 30 empresas medianas, pequeñas, que participen en un programa con una garantía estatal a través de la Caja de Ahorros del Banco Nacional y pongamos ese dinero en la calle para ver qué pasa. Probemos un prototipo, probemos. Probemos. Y me gustó algo que usted dijo, la capacidad de escuchar. Claro.
Primero, cuando escuchamos y nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, ya ese es el punto de partida para solucionar los problemas. Ayer le decíamos en debate abierto que se transmite a las 3 de la tarde por Eco TV, decíamos al secretario de Energía, que en los diversos programas hemos presentado aquí y en debate abierto no menos de 10 propuestas para aliviar el golpe del combustible. Sí. Hay una, para que sintamos que esto no favorece a algunos y desfavorece a otros. Que los altos funcionarios dejen de usar autos del Estado, se paguen su gasolina porque ganan bien, ¿verdad? Y usen sus carros y paguen su combustible como el resto de los mortales. Hombre, por lo menos ahí nos enviarían un mensaje de ya la solidaridad no es un plan que pagamos los contribuyentes, sino que de verdad es una acción solidaria. Pero en fin, para eso hay que tener conciencia de lo que está viviendo el panameño medio común. Gracias, don Carlos. Contento siempre por estar aquí, gracias. Bueno.